Hola desde Rusia, soy Ekaterina, guía de San Petersburgo, pero ahora me encuentro muy lejos de mi ciudad natal, en la frontera entre Europa y Asia, en los Urales, en la ciudad de Ekaterimburgo. Los montes Urales son una de las cordilleras más antiguas del mundo. Rusia no sería lo que es si hace siglos no hubiera encontrado esta cueva de Aladino. De hecho, los primeros colonos descubrieron no una, sino miles de cuevas repletas de piedras preciosas aquí. Las riquezas minerales de los Urales llenaron las arcas del Imperio ruso y permitieron su expansión hasta Siberia. Los Urales se extienden de norte a sur desde los hielos del Ártico hasta la estepa de Asia Central y marcan el límite entre dos partes del mundo. Aquí el viajero puede obtener una experiencia inolvidable de poner un pie en Europa y otro en Asia. Antes de la llegada de los eslavos, la región estuvo habitada por varias tribus urálicas, pero en el siglo XVI el creciente principado moscovita ganó una serie de batallas estratégicas contra ellos, lo que le permitió su expansión hacia el este. La colonización rusa de los Urales fue liderada por monjes, mercaderes y cosacos. Para el desarrollo de los Urales fue muy importante el descubrimiento de minerales durante el reinado de Pedro el Grande. En 1723, aquí en el centro económico de esta región, fue fundada la ciudad Ekaterimburgo, que recibió su nombre en honor de la emperatriz Catalina I, la esposa de Pedro el Grande. Los ricos depósitos de carbón, hierro y gemas dieron origen a la industria minera y a la creación de institutos científicos y de ingeniería. A principios del siglo XIX, la industria de los Urales suministraba casi todo el hierro y cobre producidos en Rusia, que también se exportaban a los mercados europeos. En 1917, en Rusia, tuvo lugar la revolución bolchevique, lo que dio inicio a la guerra civil. Los radicales rojos y los prozaristas blancos libraban batallas a un lado y otro de los montes Urales. Ahora me encuentro en un lugar muy especial de Ekaterimburgo. Estoy delante de la catedral que fue construida en el lugar donde en 1918 sucedió una tragedia, donde fue fusilada la familia del último zar Nicolás II. La catedral se llama la Catedral sobre la Sangre. En la historia de Ekaterimburgo, el asesinato de la familia del último zar ruso de la dinastía de los Romanov es el suceso más impactante. En 1918, en este lugar se encontraba la casa del ingeniero local Ipatiev, donde Nicolás II, su esposa Alejandra, sus 5 hijos y 4 criados suyos pasaron 78 días encerrados antes de morir en una masacre cruel en el sótano de esta casa. Mucho más tarde, en 1998, cuando ya se cambió el régimen político en nuestro país, los restos de las víctimas fueron hallados y enterrados en el panteón de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo. Y aquí, en Ekaterimburgo, en el lugar del asesinato, sobre la antigua casa Ipatiev demolida en la época soviética, se construyó en 2003 esta majestuosa iglesia ortodoxa en el estilo neobizantino, que recibió el nombre de la Iglesia sobre la Sangre, en honor de todos los santos. Actualmente, este enorme templo sirve de lugar de peregrinación para honrar la memoria de los Romanov ejecutados y tiene un museo
dedicado a la familia imperial rusa. Nicolás II, el último zar de Rusia, cuya vida estuvo siempre marcada por la fatalidad, fue canonizado a comienzos del siglo XXI por la Iglesia Ortodoxa rusa como mártir, así como los miembros de su familia que murieron junto con él. Después de la Revolución, Ekaterimburgo se transformó en un importante centro industrial del país. Aquí fue construida la planta de maquinaria pesada más grande de Europa, la Uralmash, que funciona hasta ahora. En la Segunda Guerra Mundial, aquí se trasladó gran cantidad de fábricas, desde las zonas vulnerables al oeste de los Urales. Y debido a numerosas plantas armamentistas, la ciudad estuvo cerrada a los extranjeros hasta 1990. A finales de la década de 1970, el graduado de Ingeniería Civil por la universidad local, Boris Yeltsin, empezó a despuntar como importante figura política. Fue el responsable regional del Partido Comunista hasta su traslado a Moscú en 1985. Más tarde, en 1991, después del colapso de la Unión Soviética, su trayectoria política ascendente le trajo al puesto del primer presidente de la Federación Rusa. Actualmente, una de las atracciones más famosas de Ekaterimburgo es el Centro Presidencial Boris Yeltsin, inaugurado en 2015. Con una moderna y deslumbrante arquitectura exterior, es un enorme espacio cívico, con talleres, tiendas, cafeterías y museo dedicado al primer presidente ruso. En el museo, que dispone de últimas tecnologías y documentos auténticos, se puede conocer la vida de Yeltsin y aproximarse a la formación de la Federación Rusa, a la era soviética y a la perestroika. También aconsejamos a los turistas visitar uno de los puntos más famosos y pintorescos de Ekaterimburgo, el dique o embalse sobre el río Iset. Es un remanso de agua muy céntrico, el lugar histórico donde nació Ekaterimburgo y donde cerca está el monumento a los fundadores de la ciudad. Aquí sale a pasear la gente local. Junto al dique, a orillas del Iset, se encuentra la Casa Sebastianov, del estilo ecléctico pintoresco y muy colorida, construida en la primera mitad del siglo XIX, que se considera Patrimonio Arquitectónico Nacional. En la orilla del río Iset hay una zona para pasear, para descansar, para pasar bien el tiempo, donde realmente es muy agradable estar, sobre todo cuando hace buen tiempo, como hoy. Otro punto emblemático de Ekaterimburgo es el famoso rascacielos Vysotsky, uno de los edificios septentrionales más altos del mundo. En su piso 52 se encuentra un mirador abierto y seguro, a 186 metros de altura, con vistas fabulosas hasta unos 25 kilómetros de distancia. El nombre se debe a Vladimir Vysotsky, popular poeta, actor y músico, que tiene museo propio en el rascacielos. A unos 15 minutos a pie del rascacielos se encuentra la calle peatonal de Weiner, repleta de tiendas, cafeterías, perfecta para pasear y con esculturas interesantes en su recorrido. La calle de Weiner
empieza cerca de la plaza del año 1905, la más importante de la ciudad, en la que se ubica el ayuntamiento de Ekaterimburgo y en la que también está una gran estatua de Lenin. Un lugar de interés raro y curioso es el famoso teclado de ordenador con piedras grandes para cada tecla. Puede ser que este monumento peculiar sea el teclado más grande del mundo. Otro objeto de arte que enseñan a todos los visitantes de la ciudad es el monumento al grupo inglés The Beatles, que fue puesto a orillas del río Isit gracias a los fondos que se reunieron por la gente local aficionada a la música a través de diversas acciones, como conciertos, colectas y festivales. El proyecto tardó 6 años en materializarse y desde el 2009 acompaña a los peatones y turistas que visitan estas tierras, demostrándonos que, como decían los Beatles, tal vez lo único que todos necesitamos es un poco de amor. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, pongan sus likes. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante, lo más hermoso de nuestra Rusia. Y con este precioso atardecer de Ekaterimburgo, me despido de ustedes.